Siempre en el servicio de urgencias, cuando llega un nuevo paciente para atender, siempre hay camillas disponibles, ¿cierto? O muchas veces tenemos nuestro servicio completamente lleno. O muchas veces, además de tenerlo completamente lleno, el triage o la clasificación o el triaje, como queramos decirlo, está con pacientes esperando ser clasificados. Y además de eso, hay muchos pacientes después de estar clasificados esperando ser atendidos. Y si estamos en un servicio de urgencias de la provincia, estamos con pacientes esperando a la espera que un hospital nos diga, sí, le acepto el paciente, me lo puede enviar y conseguir la ambulancia y todo lo demás. Entonces todo ese fenómeno es un fenómeno que tiene que ver con los pacientes y es un fenómeno que el mundo ha abandonado, digámoslo así, y hoy le está poniendo muchísimo cuidado por una razón: afecta la salud de la gente y afecta la seguridad de los pacientes. Entonces es un tema que los médicos, los licenciados, los técnicos vemos como de lado porque pensamos que ese es un problema de los administradores del hospital, que es un problema porque no hay camas, es un problema porque no hay camillas, y realmente no es así. Ese es un problema que tenemos que resolver en el día a día, y para resolverlo en el día a día, aquí le voy a hacer una trampita a usted, pero yo me comprometo a pasarle el micrófono a la persona que nos pueda colaborar o me quede dar la opinión para que no se pierda ese contexto. La trampita consiste en lo siguiente: usted, o sea, cualquiera de ustedes, es el líder asistencial. Cuando hablamos de líder asistencial no estamos hablando que tiene que ser el jefe del servicio, el coordinador del servicio, no. Es alguien que está en un turno, en una sala de urgencias, un día a las 7 de la mañana. El servicio está 100% ocupado, o sea, no hay ni una camilla disponible. Hay 6 pacientes en pasillos, atendidos en los pasillos de ese servicio de urgencias. Hay 13 pacientes pendientes por atender y hay 15 pacientes esperando ser clasificados o que les hagamos triaje. Aquí les doy 5 posibilidades, sin temor. Cuéntenme cuál sería la mejor posibilidad, 2 o 3 de ustedes, no tienen que ser todos, la mejor posibilidad que escogerían ante esa situación. Y esa situación es una situación contextualizada en un tema que se llama saturación de servicios de urgencias. Por eso el título de una de las 2 conferencias. Ese es un servicio saturado, porque no hay en dónde atender más gente. Hay pacientes pendientes por ser clasificados. Aquí, como en el Perú, como le dicen, el paciente que está esperando que le hagan triaje para triaje, eso, están pacientes esperando que les hagan triaje, y hay unos pacientes ya clasificados pendientes por atender. Esa es una situación muy compleja y es una situación de todos los días en el mundo, en cualquier hospital del mundo. Usted no me quiere dar la opinión, ¿qué piensa usted que es la mejor situación? ¿O cuál sería la mejor respuesta ante esa situación? La B. Yo diría la B, solicitar apoyo. Entonces él nos cuenta que para él la mejor opción es solicitar apoyo de los médicos hospitalarios para continuar la atención. Entonces hagamos un análisis entre todos. Independientemente que sean 1, 2, 5 médicos hospitalarios que bajan a la sala de urgencias a tratar de ayudar, ¿en dónde van a atender esos pacientes? Si no hay espacio. Si lo siguen clasificando, ¿cuál va a ser la condición? Señor, ¿usted tiene un dolor en el pecho? Vuelva a la sala de espera, porque en este momento no tenemos en dónde atenderlo. O sea, yo ahí puedo tener 50 médicos más que voy a tener el mismo problema de saturación. ¿Qué opina usted? A ver,
Dice declarar la saturación de su sistema. No te vamos a equivocar. O sea, a discutirlo, ese es el objetivo. Ya, declarar saturación del servicio de urgencias. Ok, él considera que la opción es declarar la saturación del servicio de urgencias. O sea, ya todo el mundo sabe que estamos saturados. O sea, ¿yo qué hago? Por el altoparlante del hospital digo, estamos saturados. Y los pacientes no van a dejar de llegar. El paciente que llega de la calle accidentado va a seguir llegando, ¿o no? Claro. El paciente que tiene dolor en el abdomen va a seguir llegando. Que digamos, en cuanto al apoyo, no satisfaría también la demanda de los médicos, porque la atención tendríamos que separar las emergencias y las urgencias. Ah, entonces miren que aquí aparece una cosa interesante. Entonces, ¿qué pacientes de esos están más urgentes y quiénes están menos urgentes? O sea, ¿yo cómo sé si mi punto crítico está en que en estos 15 pacientes que están esperando triaje puede haber 2 o 3 graves? O yo cómo sé que en estos 13 que están por atender hay 3 o 4 graves. O sea, yo lo que tengo que enterarme es qué tienen mis pacientes en ese momento. Entonces yo tengo que empezar a decir qué paciente está más urgente y qué paciente está menos urgente. Yo creo que por definición los más urgentes son los que consideramos emergencias, ¿cierto? Eso. Los menos urgentes los consideramos urgencias, pero alguien tiene que enterarse quiénes son los más y los menos urgentes. ¿Y qué opinan de la posibilidad de cerrar remisiones? En Colombia le decimos remisiones a las solicitudes que nos están haciendo para traernos más pacientes, los pacientes referidos. Esa puede ser una posibilidad. Pero igual, ¿los pacientes llegan siempre referidos porque llaman a decir que el paciente va para allá? ¿O si los paramédicos recogen un paciente en la calle de un accidente grave, van para el hospital más cercano? Llaman y llegan para el hospital más cercano. No necesariamente llaman a pedir permiso para llevar al paciente ahí. Llaman para avisar que el paciente va para allá. Entonces miren que realmente dentro de estas opciones ninguna es la mejor. Todas las anteriores podrían ser todas las anteriores. El problema está también en la parte hospitalaria, ¿no? Ah. También en la UCI también. Ok, entonces ¿quién debe averiguar cuántos de estos pacientes que están ocupando el servicio de urgencias ya deberían estar en hospitalización? ¿Habrá camas disponibles o no habrá camas disponibles? Y si no averiguamos si hay camas disponibles, ¿quién tendría que definir o evaluar? Venga, estos pacientes que están ocupando completamente el servicio de urgencias ya están hospitalizados. Traslademos a hospitalización si hay camas disponibles. Pero ahí es el médico responsable de la UCI, es la que determina la situación de la UCI. Ok, no solo el médico responsable de la UCI, sino todo el equipo de trabajo. O sea, entonces uno de los ejercicios que hay que empezar a analizar para empezar a resolver problemas de saturación de los servicios de urgencias es que el servicio de urgencias no es una isla aparte. El servicio de urgencias depende de hospitalización. Depende de que haya camas en terapia intensiva o en cuidado intensivo. Depende de que si usted solicitó una ayuda diagnóstica, sea tomografía, radiografía simple, la imagen diagnóstica que sea, o un laboratorio clínico, el reporte de esa ayuda diagnóstica llegue a tiempo para que alguien pueda definir la conducta de ese paciente. Entonces la pregunta que habría que hacerse ahí es, ¿qué es lo que está causando realmente el represamiento de esos pacientes en el servicio de urgencias? O sea, si usted no hace un diagnóstico de qué es lo que está causando el represamiento de esos pacientes en el servicio de urgencias, no va a tener cómo actuar, no va a poder solucionar en dónde está el cuello de botella. Cuando hablamos de cuello de botella es donde está el atranco. ¿Qué es lo que está generando el atranco? Entonces yo les pongo un ejercicio. Si ese servicio de urgencias cuenta con 30 camillas y todas las camillas están llenas, pero resulta que en la hospitalización
hay 40 camas disponibles y esos pacientes están todos con orden de hospitalización, ¿cuál es la forma más fácil de desatrancar ese servicio? Les repito, hay 40 camas hospitalarias libres, disponibles, tendidas, organizadas para recibir un próximo paciente. Y usted tiene 30 pacientes en urgencias esperando cama hospitalaria. Y teóricamente no puede seguir atendiendo gente. ¿Cuál es la forma más fácil de desatrancar ese servicio? Traslade los pacientes a hospitalización. Y si usted traslada a los pacientes a hospitalización, le van a quedar las camillas disponibles para seguir atendiendo los que va a atender, sigue haciendo triaje, y si hay que atender más gente, pues seguirá atendiendo más gente. Entonces no vamos a traslado de pacientes. Entonces miren que aquí nos estamos metiendo en el otro tema de esas dos primeras conferencias mezcladas, que uno es saturación y el otro es flujo de pacientes dentro de un servicio de urgencias. Y cuando hablamos de flujo de pacientes dentro de un servicio de urgencias, estamos hablando que el flujo no es dentro del servicio de urgencias, no es cambiar el paciente de esta camilla a esa, es para dónde debe ir el paciente que sale del servicio de urgencias. Todos quedan hospitalizados. Los pacientes que atendemos en urgencias, todos quedan hospitalizados. El 100% de los pacientes que atienden en los servicios de urgencias quedan hospitalizados. O algunos de ellos se van para la casa, después de un tratamiento, después de quitar un dolor, después de evaluar un dolor abdominal. Claro, entonces si usted tiene las camillas, si tiene las camillas totalmente ocupadas, y resulta que nadie ha vuelto a evaluar esos pacientes, nadie ha revisado los exámenes de laboratorio que se pidieron, nadie ha revisado las radiografías que se solicitaron, ¿en dónde estará el atranque? ¿En dónde estará el cuello de botella? En el diagnóstico y la atención. Claro. En que alguien tiene que volver a reevaluar esos pacientes. Alguien ingresó el paciente, alguien le ordenó unos medicamentos, alguien ordenó unas pruebas de laboratorio si el paciente las necesitaba, alguien ordenó unas imágenes diagnósticas si el paciente las necesitaba, pero después de eso aparece un periodo de observación. Y parte de la esencia de ese periodo de observación es que alguien tiene que volver a reevaluar el paciente. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestros servicios de urgencias pacientes que llevan 12, 14, 15 horas en el servicio de urgencias y nadie ha vuelto a reevaluar el paciente? Nadie ha preguntado si ese dolor abdominal con el que llegó todavía está igual o si ha cambiado. Un ejemplo característico: la famosa, tan común pero tan grave que puede resultar ser la famosa apendicitis aguda. ¿En dónde empieza el dolor de una apendicitis aguda? En el epigastrio. ¿Y a dónde se va? Hacia la fosa ilíaca derecha. No en todos los pacientes, pero sí en la gran mayoría. ¿Con qué se confunde inicialmente ese paciente cuando es evaluado y todo lo demás? Con algo gástrico, con algo péptico, ulceropéptico, con algo de vesícula, etcétera. Y si ese paciente no se vuelve a reevaluar, nadie le vuelve a tocar el abdomen, nadie le vuelve a preguntar si el dolor se fue o no se fue para la fosa ilíaca derecha, ¿en qué se va a fallar? En el diagnóstico. Si nadie vuelve a evaluar ese examen de sangre, ese hemograma que se pidió, ¿en qué se falla? En el diagnóstico. ¿Y con qué se da de alta de forma insegura a los pacientes? Casi siempre cuando se falla en el diagnóstico o cuando no se reevalúa y no se reinterroga, como el dolor y la molestia fue inicialmente epigástrica, ¿con qué se manda el paciente para la casa? Con anti-H1, pues con ranitidina o inhibidores de bomba de protones o meprazol, etcétera. Entonces miren que no hay una sola solución a ese contexto. Son muchas soluciones, pero para saber cuál es la solución, alguien tiene que volver a tomar una fotografía del servicio de urgencias en ese momento y saber cuál es el problema, saber en dónde está el cuello de botella. ¿Para qué? Para empezar a solucionar la saturación y para poder generar flujo de pacientes dentro del hospital o dentro de la clínica en la que se está. Al servicio de urgencias en el que usted está,
le avisan que va para allá un paciente con un infarto con elevación del segmento ST. Ahorita vamos a hablar ahorita no, en el transcurso de la mañana vamos a recordar algunos conceptos de infarto. Acuerden que el infarto con elevación del segmento ST es el infarto que es ya, el que hay que definir en corto tiempo si ese paciente va a ir a hemodinamia o si ese paciente va a ir a terapia fibrinolítica o trombolítica, y para eso hay unos tiempos. Entonces eso tiene que ser ya. Pues ya, ahorita vamos a recordar los tiempos. Entonces usted está en ese servicio de urgencias, en cualquier servicio de urgencias, y le avisan que para ese servicio va un paciente con un infarto con elevación del segmento ST, y le dicen que el paciente llega en aproximadamente 20 minutos. ¿Qué consideraría, qué haría usted en ese servicio para anticipar? Quiero insistir en este pedacito, anticipar la llegada del paciente, o sea, prepararse para la llegada del paciente, que a veces fallamos en eso. Usted decía ahora que cuando ese paciente tiene un trauma, los servicios aquí se llaman servicios de atención prehospitalaria también. Ok, los servicios de atención prehospitalaria anuncian que el paciente va para allá, y muchas veces quien recibe esa comunicación se queda con la comunicación, y posiblemente esos sean los minutos fundamentales, claves, para prepararnos a la llegada de ese paciente y tener determinados equipos, tener el personal necesario para que cuando ese paciente llegue no perdamos ni siquiera un minuto, porque ese minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Entonces, ¿qué se les ocurre que podíamos adelantar? Reconfirmar la información. Sí, hay que reconfirmarla. Sí, le dicen, sí, es un paciente con un infarto. ¿Qué podríamos adelantar? No tenemos camillas en urgencias. No, y si usted es el hospital más cercano que puede brindarle ayuda y atención a ese paciente, la solución será decir, no le puedo recibir el paciente. O la solución será decir, ¿qué tengo que hacer dentro de mi servicio para poder recibir a ese paciente? La solución será esperar la llegada del paciente a ver qué sorpresa nos llega, que desafortunadamente es lo que generalmente hacemos, ya que lo traigan, y cuando llegue empieza como un paciente común y corriente, como un paciente más dentro de esa cola de pacientes. ¿O será que podemos ir, si tenemos la posibilidad de activar la sala de hemodinamia y optimizar un protocolo de acceso directo a la sala de hemodinamia? Si a usted le están trayendo ya un paciente con... ¿Quién trabaja aquí en alta complejidad? Pues en hospitales grandes o clínicas grandes. Todos trabajan en hospitales más pequeños o en clínicas pequeñas. Ok, y entonces cuando ustedes no tienen la posibilidad en sus hospitales, en sus clínicas, de tratar a este paciente, de hacerle el procedimiento definitivo, ¿qué esperarían ustedes que ocurra con el paciente cuando llegue al hospital o a la clínica más grande? ¿Que repitan y se hagan lo mismo que ustedes ya han hecho? ¿O que se continúe el proceso de atención sobre lo ya hecho? Que se continúe el proceso de atención sobre lo ya hecho. Entonces, si usted ya tomó un electrocardiograma y ya alguien interpretó ese electrocardiograma y se sabe que ese paciente tiene un infarto, ¿será lógico repetir el electrocardiograma en el sitio de llegada o eso será una pérdida de tiempo? Si ya se sabe cuánto tiempo, cuántas horas, cómo fue el dolor, y ya se sabe que el electro demuestra un infarto, ¿será que volver a repetir las mismas preguntas y todo lo demás? Eso ya está hecho. Entonces son dos escenarios completamente diferentes: el inicio de un proceso de atención y la continuidad de un proceso de atención. Muchas veces no le damos continuidad a los procesos de atención, y al no darle continuidad a los procesos de atención, volvemos a preguntar lo mismo, a repetir lo mismo y todo lo demás. ¿Y eso qué genera? Que un paciente vuelva a estar en una camilla en urgencias, y es un paciente que debería fluir rápidamente al servicio en donde se le va a hacer el tratamiento definitivo. A ese paciente, ¿en dónde se le hace el tratamiento definitivo? ¿En urgencias o en una sala de hemodinamia? En una sala de hemodinamia. Entonces, si ya el proceso de atención empezó en otra parte, ¿a dónde debería llegar directamente el paciente? A la sala de hemodinamia. Entonces, la mejor opción es
optimizar y definir protocolos de acceso directo. ¿A dónde? A la sala de hemodinamia. Ya vamos a ver las conferencias como tal. Esto es simplemente para ambientar eso. Tercera, usted lidera un servicio de urgencias y ese servicio de urgencias está afectado por estancias prolongadas. O sea, los pacientes están quedando más tiempo del necesario en una camilla en el servicio de urgencias. Y por obvias razones, no se está teniendo la posibilidad de atender nuevos pacientes. Y si no hay posibilidad de atender nuevos pacientes, se le están quedando en la sala de espera pacientes que pueden estar graves. O usted tiene que hacerle triaje al paciente y decirle, no tengo camilla, regrese a la sala de espera, que cuando tengamos una camilla lo llamamos para atenderlo. ¿Y eso es normal? ¿O eso, a pesar de ser normal, hablo comillas, puede ser muy grave y muy inseguro para los pacientes? Se nos ha convertido en un hábito, pero créanme que es una acción absolutamente insegura para los pacientes. Porque si un paciente le consulta por un dolor abdominal y alguien en el triaje no tiene cómo evaluar integralmente ese dolor abdominal y le dice al paciente vuelva a la sala de espera y espéreme que en cualquier momento lo llamamos para atenderlo, el paciente puede tener múltiples causas de dolor abdominal, algunas no graves, pero muchas muy graves. El paciente puede terminar teniendo una patología de la vía biliar, de la vesícula, que va a dar tiempo de hacerle ecografía y todo lo demás, pero el paciente puede tener un aneurisma de la aorta abdominal roto o rompiéndose. Un paciente puede tener una úlcera péptica no sangrante y generarle dolor abdominal, generarle dolor en el epigástrico, pero ese dolor en el epigastrio puede ser una pancreatitis severa. Y entonces cuando alguien le dice a ese paciente regrese a la sala de espera, que en cualquier momento lo vamos a atender, ¿cuándo es cualquier momento? ¿Cuánto tiempo va a ser ese momento? ¿Va a ser 5 minutos? ¿Va a ser 1 hora? ¿Van a ser 8 horas? ¿Van a ser 3 horas? No sabemos, ¿cierto? Entonces miren que cuando la estancia en el servicio de urgencias se prolonga, se afecta necesariamente la seguridad de los pacientes y el flujo de pacientes. ¿Quién me quiere contar en el servicio de urgencias donde ustedes trabajan si hay un indicador de estancia permitida en el servicio de urgencias? Si alguien ha dicho nuestros pacientes van a estar en este servicio máximo 6 horas, cuando llevan 4 horas vamos a prender alertas, vamos a ver qué está pasando, pueden ser 8 horas, hablo entre 6 y 8 horas porque son los estándares mundiales de estancia en el servicio de urgencias. ¿Eso qué quiere decir? Que en 6 horas u 8 horas, dependiendo del indicador planteado, el paciente ya debe estar ¿en dónde? En la casa. ¿O en dónde debe estar? En hospitalización. ¿O en dónde debe estar? Operado. ¿O en dónde debe estar? En la unidad de terapia intensiva. ¿O en dónde debe estar si yo estoy en un hospital más pequeño? Remitido, referido a la institución superior. Pero se nos convierten en paisajes los pacientes durante 8 horas, 10 horas, 15 horas en el servicio de urgencias y no fluyen a otras partes. El problema es que cuando ese paciente no fluye desde la camilla de urgencias a donde debe fluir, empiezo a perder la posibilidad de atender nuevos pacientes. Y si llega un punto en donde no tengo en dónde atender más, eso se llama saturación. Y el principal problema de la saturación es la seguridad de un próximo paciente. Entonces, en ese sentido, vuelvo a la pregunta. En los servicios de urgencias en donde ustedes trabajan, ¿conocen el indicador de estancia en el servicio de urgencias? Si lo tienen, si existe y si están trabajando por él. Y cuando digo si están trabajando por él, son todos los del grupo de trabajo que trabajan en ese servicio de urgencias. No son solo los médicos, son las enfermeras, los técnicos y todo el mundo, la parte administrativa. ¿Quién lo conoce? Ok, no se preocupen porque eso ocurre casi siempre cuando uno hace esta pregunta. El mensaje que sí tiene que quedar es: conózcanlo si existe, pregúntenselo a quien se lo tienen que preguntar.
Y si no existe, pregúntenle a la persona que lidera ese servicio de urgencias por qué no existe y si será prudente construir ese indicador. Hoy posiblemente es el indicador más crítico, fundamental, para que los servicios de urgencias se saturen o no se saturen. Porque si tu indicador dice que a las 6 horas el paciente ya tiene que estar definido y a las 4 horas de que ese paciente ingresó se prenden las alertas y alguien tiene que decir, doctor, doctora, venga, ya llegaron los exámenes que usted pidió, ya llegó la radiografía que usted pidió, ya los medicamentos que le administramos al paciente ya le mejoraron el dolor, ¿por qué no lo reevalúan a ver qué está pasando? Todos somos parte integral de eso. Cuando no hacemos eso, pasa el fenómeno de saturación y por ende el fenómeno de no flujo de pacientes. Entonces, ¿qué ocurre en ese fenómeno? Todo esto tiene que ser considerado. Todo. Pero yo veo que el tiempo que yo tengo en salud, son 34 años de servicio que tengo en salud, veo que el hospital grande tiene problemas y el hospital chico también tiene problemas en tanto de urgencias y emergencias, y también la gestión en cuanto a la atención y la remisión que dice usted. Acá nosotros decimos admisión sobre la atención al paciente que se le hace directamente, y el triaje en cuanto a lo que tiene el paciente para poder ahí definir las urgencias y la emergencia y la capacidad, ¿no? Y a veces no se ve la parte de las debilidades tampoco, y la otra parte que debe el de choque, que lo dicen, ¿no? La fuerza. Entonces miren que él está mencionando una cosa que es muy importante y habla de que ha trabajado 34 años, nos cuentas, sigue trabajando 34 años y está teniendo una visualización que es una absoluta realidad. Y ahí viene el siguiente mensaje: cuando este servicio de urgencias X está saturado, ese no es un problema de ese servicio de urgencias. Cuando X hospital está saturado, no es un problema de ese hospital. La saturación de los servicios de urgencias realmente no es de los servicios de urgencias, es una saturación de toda la red hospitalaria. O sea que una saturación en un servicio de urgencias casi siempre es la punta del iceberg. Si hay un servicio saturado, tengan la certeza que hay 2, hay 3, hay 4 y es un problema de red. Porque si ustedes están en un servicio de urgencias donde no existen todos los recursos y tienen que remitir al paciente, y los servicios de urgencias o los hospitales o las clínicas que sí tienen más recursos no tienen en dónde atender más pacientes, ¿cuál va a ser la respuesta cuando ustedes tratan de enviar ese paciente al hospital o a la clínica más grande? Que no lo pueden recibir porque no hay cama. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente en el servicio de urgencias más pequeño? Se va a quedar ahí esperando que haya cama en el otro hospital. Y así se van acumulando los pacientes. Ese es el fenómeno neto de la saturación de los servicios de urgencias. Cuando hay saturación no hay flujo de pacientes. Por eso son dos temas totalmente relacionados. Entonces miren que sí tiene usted toda la razón, mi señor. Entonces miren que bajo esas 3 preguntas tan simples y tan básicas de día a día, del día a día de los servicios de urgencias, vamos a llegar a un punto de cómo podemos hacer más eficientes los servicios de urgencias. Ya sabemos cuáles son los 2 temas claves a trabajar: saturación y flujo de pacientes. Ahora, para que logremos vencer esos 2 temas, para que logremos impactar esos 2 temas, necesitamos ser eficientes en los servicios de urgencias. Y esta eficiencia no depende de una sola persona. Esta eficiencia depende de un grupo o de un equipo de trabajo eficiente, porque una persona no puede hacer la tarea. Si es el líder, la persona encargada de llevar ese grupo de trabajo por unos lineamientos trabajando en pro de los pacientes, no tiene coequiperos, no tiene gente que esté detrás pensando igual, llevando la ruta bajo la misma forma, pensando en que hay que cumplir con determinadas directrices, no se va a lograr. Entonces, en esa eficiencia de servicios de urgencias aparecen una cantidad de variables alrededor, muchas de ellas que no es que son menos o más importantes, pero que tenemos que tener muy bien definidas. Entonces miren que mencionamos de manera repetida el tema seguridad del paciente. Ser eficiente hoy en un servicio de urgencias implica que la atención sobre nuestros pacientes es más segura.
los pacientes tienen menores riesgos. Hago un paréntesis. Eso está definido en el mundo. ¿Cuál es el sitio, los sitios más inseguros en el mundo, donde una persona tiene mayor riesgo de sufrir daño? Las carreteras. No. Sí hay riesgo. Los aviones. Claro, hay riesgo. Adivinen cuáles son los sitios más inseguros en el mundo. Los hospitales y las clínicas. Muy triste, ¿cierto? Ojo que eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice el mundo. Son los sitios más inseguros. Y cuando hablamos de inseguridad no quiere decir que usted va a entrar a un hospital o una clínica como paciente y la van a asaltar y la van a robar. No, pero usted tiene riesgo de que alguien, por estar trabajando de manera ineficiente, se le olvidó registrar que usted era alérgica a las penicilinas. Y como no existió el registro, alguien ordenó una penicilina y nadie se dio cuenta que usted era alérgica a penicilina y le aplicaron penicilina. Hizo un shock anafiláctico y se complicó o se murió. Ese es un evento inseguro. Que si alguien tuvo que hospitalizar a su mamá o a su papá y ese paciente tenía riesgo de caída, no se hicieron los protocolos para minimizar el riesgo de caída, barandas, etcétera, etcétera, y resultó que el señor se tiró o se cayó de la camilla y se fracturó la cadera estando al cuidado de personal de salud. Ese es un evento inseguro. Que si un paciente tenía riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar, que es uno de los temas ahora de la tarde o de la mañana, no me acuerdo, a alguien se le olvidó ordenar una heparina para hacer tromboprofilaxis, o si alguien la ordenó, a alguien se le olvidó aplicarla y el paciente durante la estancia hospitalaria hizo un evento tromboembólico. Eso es un evento inseguro. Que si usted llegó a un hospital con un problema de la rodilla derecha, ¿a usted qué rodilla le tienen que operar? La derecha, pero le han operado la izquierda, ¿cierto? A veces a la gente. Ok, esos son eventos inseguros. Entonces la eficiencia tiene que ver con muchas cosas. Aquí están todas anotadas, pero nos vamos a centrar en tres principalmente: modelo asistencial, competencias y convicción. Pero antes de salir de aquí, no se nos puede seguir olvidando una cosa, que desafortunadamente se nos olvida. La satisfacción de la gente. Y cuando hablamos de satisfacción no estamos hablando que es que la gente tiene que salir feliz del hospital o de la clínica, no tiene que ser, qué chévere ir a urgencias a que me inyecten, a que me chusen, no. Estamos es que si el paciente va a un servicio de urgencias, ¿va a qué? A estabilizarse, a calmar una angustia, a calmar un dolor, a calmar una situación de salud, a que alguien le diga si es grave o si no es grave lo que está sintiendo, si es grave que la atención sea oportuna y rápida, que las cosas se hagan a tiempo. Entonces a veces se nos olvida eso y, como les digo, no nos podemos enfocar en todo esto porque por tiempo no nos va a dar, pero sí nos tenemos que centrar en algunas cosas. Entonces yo les preguntaba ahora si conocían si en sus servicios existe el indicador de urgencias. Ahora yo hago la pregunta: modelo asistencial. Modelo asistencial. Y yo quiero retomar algo que él mencionaba ahora y que por aquí varias personas han mencionado ahora. Si un paciente tiene una condición de emergencia, o sea que la situación es muy grave y la situación es de emergencia, ese paciente puede esperar, buenos días, ese paciente puede esperar la atención o hay que atenderlo inmediatamente. Inmediatamente. ¿Qué se hace en los servicios de urgencias para saber si un paciente tiene una situación menos o más grave? Triaje.
O sea que una actividad fundamental dentro de ese modelo asistencial es saber si los pacientes tienen una emergencia o una urgencia, o no tienen ni la una ni la otra. Ok. ¿Hacemos un buen triaje o hacemos un mal triaje? ¿O no sabemos siquiera si hacemos buen o mal triaje? Un paciente puede tener una emergencia con signos vitales completamente normales. Sí. Un paciente puede tener una emergencia teniendo un buen aspecto general. No verse tan mal. Sí. Un paciente puede tener una emergencia sin tener una dificultad respiratoria severa. Sí. Y esos son los pacientes más peligrosos en los servicios de urgencias, los que no parecen estar tan graves. ¿Por qué alguien duda que un paciente que llega respirando 40 veces por minuto, saturando 50% y casi en falla respiratoria en cuanto que ya no es capaz de respirar más, alguien duda que ese paciente está grave? Nadie duda que ese paciente está grave. ¿Alguien duda que un paciente con 130 latidos por minuto, 60-30 de presión arterial, frío, pálido, su diaforético, casi inconsciente, alguien duda que ese paciente está grave? No. Entonces, en estos procesos de atención hay que definir muy bien qué se va a empezar a hacer desde el triaje, y para poder definir qué se va a empezar a hacer desde el triaje hay que empezar a ver varias de las cosas que ya hemos mencionado. ¿Cómo va a ser nuestro proceso de atención? Entonces, ¿cómo va a ser el triaje? Fiebre. Motivo de consulta de un paciente: fiebre. ¿Todas las fiebres son iguales? No. ¿Es igual la fiebre en un paciente completamente sano, sin ningún antecedente, independiente de que esa fiebre sea de 41, 38,5, 39,3, independiente del valor de la temperatura? La fiebre en un paciente que se ve bien, ya dijimos que es evidente que el que está hipotenso, el que está gravemente enfermo, ese lo va a detectar. Es más, ¿quién detecta a ese paciente realmente? El vigilante del hospital o de la clínica, el portero. ¿O no? Esos pacientes no entran en camilla a los servicios de urgencias. Ok. Es igual la fiebre de un paciente totalmente sano, sin ningún antecedente, con dolor en la garganta, a la fiebre de un paciente con VIH-Sida. No es la misma fiebre. ¿Cuál es una emergencia? La fiebre en el paciente con VIH. Es igual el dolor lumbar de una persona de 30, 35 años que relaciona ese dolor lumbar claramente a que tuvo que levantar una caja y sintió dolor en el momento en que se inclinó y levantó el peso, a ese dolor lumbar en un paciente de 90 años con cáncer de próstata. Son dos dolores lumbares totalmente diferentes. Así los signos vitales estén totalmente normales, así el paciente no se vea tan mal y así aparentemente no sea una emergencia. Y ahí estamos hablando solo del triaje. Entonces hay que definir una cantidad de cosas, porque si usted va a hacer triaje, tiene que tener competencias para hacer el triaje. Tiene que saber cómo lo va a hacer. Tiene que saber qué tiene que preguntar en el triaje para poder definir si ese paciente tiene una urgencia o no, si tiene una emergencia o no. O si usted le puede decir: no señor, usted no tiene nada urgente, tampoco nada emergente, y usted se puede ir a pedir una cita por la consulta externa. Pero si no existen las competencias para eso, su modelo asistencial empezó a fallar. Antes de que los médicos, las enfermeras, los técnicos podamos ver a un paciente, tocar a un paciente, hay como un proceso administrativo antes de la llegada del paciente al triaje, a la atención, ¿o no?
Sí. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuánto se demora ese proceso administrativo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuánto se demora el proceso administrativo por paciente antes de que sepamos que ese paciente vino a triaje, antes de que sepamos que ese paciente vino referido o remitido? ¿Quién sabe cuánto se demora el proceso de admisión de cada paciente en su institución? ¿Lo hemos verificado? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Lo que pasa de la puerta de atención para allá, o sea, en la parte administrativa. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. En una institución en Medellín, en Colombia, donde hicimos la intervención, el proceso administrativo por paciente se demoraba en promedio, abro comillas, solo 7 minutos por paciente. O si el paciente había llegado remitido, ¿quién se quedaba en esa fila esperando que alguien la atendiera para dar los datos? El familiar del paciente. Y aquí aparece el fenómeno del 1 a 1. Me explico, ahora hablábamos, si usted en urgencias le llega un paciente y usted pone un letrero en la puerta, que no llegue un próximo paciente hasta que pasen 30 minutos, porque con este paciente me voy a demorar 30 minutos, no habría problema de saturación, no habría problema de inoportunidad. El problema es que le llega uno, le llega el otro, le llega el otro y le llega el otro. Ok, eso lo tenemos que trasladar al área administrativa. Si al área administrativa llega usted, que es la familiar de un paciente que llegó remitido, y en ese momento en esa fila está solo usted para dar los datos de su familiar remitido, no hay problema. Pero si llega usted y llega el que viene por dolor en el pecho, y llega el que viene con fiebre, y llega el que viene por otro, se arma una cola. ¿En dónde? En la taquilla administrativa para dar los datos para iniciar el proceso de atención. Entonces ahora les mencioné un tiempo, 7 minutos. Entonces alguien decía, no, es que por paciente nos demoramos 7 minutos. Digamos que es relativamente rápido si el próximo paciente a dar datos administrativos llega después de 7 minutos. Pero si en esa taquilla administrativa el promedio de pacientes en fila para dar datos administrativos era de 10 pacientes, ¿al cuánto tiempo va a tener acceso administrativo, registro administrativo, para que alguien en el proceso de atención sepa que hay un nuevo paciente por atender o por clasificar si ese paciente está de 10º en la fila? A los 70 minutos. Hora y 10 minutos. ¿Qué puede pasar con un paciente en una fila durante 1 hora y 10 minutos esperando dar datos administrativos para que lo detectemos como que está pendiente proceso de atención? ¿Se puede morir ahí? Claro. ¿Puede caer como un pollito en la sala de espera? Claro. ¿Se puede morir en la fila? Claro. Y lo ingresamos tarde. Y a veces nos falla ese ingreso para administrar la primera dosis del antibiótico, volumen, etc. Bueno, ya se imaginarán la cantidad de cosas que pueden pasar. Entonces miren que ahí hay un tema que implica que se llama la teoría de las colas. Entonces aquí todas y muchas cosas de estas tienen que ver con equipos de trabajo eficientes. Como todos los procesos de atención, sin excepción, todos tienen unas entradas, un proceso de atención y unas salidas. Esta gráfica resume, digámoslo así, muy fácilmente en que para que el paciente tenga un ingreso o un acceso al servicio de urgencias, tiene que haber un flujo rápido desde la parte administrativa, porque si no, ahí empieza a existir la barrera. Y si la barrera existe desde ahí, el proceso de atención va a seguir teniendo una barrera. O sea, esos 10 pacientes en cola para dar los datos administrativos, automáticamente se convierten en 70 minutos de atraso por un 10º paciente, adelante, y se convierten en 10 pacientes en cola pendientes por atender. Entonces el fenómeno de la teoría de las colas es eso, que la cola se traslada. Si ese proceso de atención no tiene claro cuánto tiempo nos vamos a demorar en el proceso de atención, desde la admisión, cuánto tiempo se va a demorar en decir
ya hospitalicé a este paciente, consígale cama, ya este paciente lo tengo definido, necesita remisión, consígale remisión, ya este paciente necesita terapia intensiva y no tenemos un tiempo definido, y eso va a ser cuando a alguien se le ocurra que se puede hacer. Ahí hay un problema gravísimo durante el tema de observación o definición de conducta, y por ende el paciente va a egresar del servicio de urgencias o para la casa o remitido o para hospitalización de manera tardía. Se va a demorar más de lo que era necesario. Entonces, si esto no fluye, ¿cuál es el fenómeno neto cuando este flujo se detiene? Se llama atochamiento, como le dicen los españoles, congestión, como le decimos mal llamado en América Latina, realmente deberíamos decirle saturación, o overcrowding, como le dicen los americanos. Este es el fenómeno neto de lo que ocurre cuando este proceso no fluye como tiene que fluir. Ya saben y ya han tenido pistas ustedes cuáles son las variables que podemos impactar aquí, cuáles son las que podemos impactar aquí, y por ende, si no impactamos aquí, aquí el flujo de salida de pacientes del servicio de urgencias no va a funcionar. Miren un simple ejemplo de un modelo asistencial. Este es el modelo asistencial que tenemos hoy implementado en la clínica en donde yo trabajo, en el servicio de urgencias que yo coordino, sobre este documento del Journal Europeo de Medicina de Emergencias de 2012 del 2012, en donde aparece un triaje que es muy rápido y aparece un concepto relativamente nuevo en la literatura mundial que se llama First View Concept, concepto de primera mirada. Y ese concepto de primera mirada lo puede hacer o un médico o una enfermera. ¿Qué es diferente en todo este paso a paso? Triaje, diagnóstico, medicamentos o laboratorios y admisión o alta. Aquí aparece esta bolita que es lo diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien en esa sala de urgencias enterado de absolutamente todos los pacientes nuevos que están ingresando. Todos. Esa persona que está haciendo esta tarea no está, o sea, en otras palabras, para que lo entendamos claramente, ese es el director de orquesta. Esa persona no está escribiendo, esa persona no está haciendo órdenes, esa persona está dando lineamientos y alguien más está ordenando. Hagámoslo rápidamente a modo de ejercicio para que entiendan cuál es el impacto de eso. A un paciente se le hace triaje y para conectarlo con dos conferencias que vienen en la mañana, resulta que ese paciente llega con dolor en el pecho. La persona que está haciendo el First View Concept se entera de ese paciente junto con el médico, con la enfermera que lo está viendo, y da una orden que alguien debe cumplir y alguien debe registrar y alguien debe escribir, y esa orden es: este paciente que ya me enteré necesita un electrocardiograma y necesita troponina. Me avisan cuando el electrocardiograma esté. Ya, esa persona no hizo más. Y a nadie se le debe ocurrir: es que yo le quiero pedir también una radiografía del tórax. Es que yo también le quiero pedir uno de electrolitos. No, hagámosle mejor también una creatinina y un hemograma y unas pruebas de coagulación. No, es lo que el paciente necesita en ese momento. Detrás de ese paciente llega un paciente con un trauma en reja costal. Quien está haciendo la tarea de enterarse de todos los pacientes evalúa lógicamente a ese paciente y da la orden: ese paciente lo va a ubicar en esta sala de atención rápida y este paciente necesita solo analgesia. No le pidan ningún paraclínico, no le pidan ninguna imagen diagnóstica, no le pidan absolutamente nada, y continúa con un próximo paciente. O sea que esa persona está enterada de todo lo que está viendo. ¿En qué cambia eso? Que no es que alguien vio a este paciente y nadie más se enteró de ese paciente, sino que esa persona está con ese paciente haciendo lo que considera que tiene que hacer. Llega un próximo paciente y es otra persona, llega un próximo paciente y es otra persona, y si son tres, pues llega un paciente y el otro tiene que repetir. Entonces aparece un tema que tiene que empezar a desaparecer de los servicios de urgencias, que es que el próximo paciente visto va a ser visto por la próxima persona disponible. Miren lo que le estoy diciendo: el próximo paciente visto va a ser visto
por la próxima persona que está disponible para verlo. Y si está todo el mundo ocupado y ese próximo paciente es el más grave, ¿en qué momento habría que verlo? Ya. Entonces alguien tendría que suspender la tarea para poder ver a ese paciente. Entonces no es que el paciente va a ser visto por la próxima persona disponible. El paciente va a ser visto de acuerdo a ¿qué? A la condición clínica que tiene. Porque aparece también una frase que se vuelve repetitiva en los servicios de urgencia, ¿cierto? Que llega un próximo paciente y resulta que en ese momento todo el mundo está ocupado. Y sí es cierto, todo el mundo está ocupado. La pregunta es, ¿estamos ocupados haciendo tareas fundamentales o estamos ocupados haciendo cosas que podrían esperar mientras vemos a ese paciente más gravemente enfermo? Entonces miren que ahí lo único diferente que aparece es esto, y de ahí para adelante todo es igualito a como siempre se ha hecho. Esta fue una diferencia en tiempos. Las barritas negras son los tiempos que la gente se demoraba atendiendo cada paciente durante un periodo de tiempo de 2 años, y las barritas más claritas son los tiempos, como disminuyeron los tiempos cuando el proceso y el modelo de atención se cambió al concepto de First View Concept. El ahorro por paciente en tiempo acumulado fue de 75 minutos por paciente. Eso es mucho tiempo. 75 minutos por paciente. Alguien saque una calculadora para que visualicen el ahorro total en tiempo en un turno de 12 horas. Si se ahorra 75, o el celular. ¿Quién tiene un celular por ahí a la mano? Si ese es un servicio que en 24 horas atiende aproximadamente 180 pacientes, ¿cuánto es 75 por 180? Multiplíquenlo y verán. Y ese tiempo es el tiempo de ahorro en 24 horas para poder ver más pacientes. ¿Cuánto da? 13.500 minutos. ¿O no? Y divida eso para saber cuántas horas son. En 60. ¿Cuánto nos da? 225 horas. En 225 horas, créanme que usted alcanza a atender muchísimos más pacientes, cambiando un puntico, un detallito, que no hay que hacer magia, de un tema dentro de un modelo asistencial. Entonces miren que aparece el tema, y me quiero devolver aquí para que quede muy claro, y este es simplemente un punto de partida que quiero dejarles como propuesta, el tema de cómo empezar a seleccionar ese paciente, cómo saber si es una emergencia o si es una urgencia. Y entonces cuando en un modelo asistencial, ya hablamos de competencias y mencionamos 2 o 3 cosas de competencias, cuando en un modelo asistencial alguien dice vamos a hacer triaje y clasificación de pacientes, la primera pregunta que hay que hacer es ¿cómo lo vamos a hacer? No es vaya a hacer triaje, no, ¿cómo lo va a hacer? Y el triaje no es hacer un diagnóstico. El triaje no es que preguntar una cantidad de cosas que no hay que preguntar. El objetivo del triaje es identificar riesgos. Y para identificar riesgos, usted tiene que hacer las preguntas puntuales para lograr identificar esos riesgos. Este es el modelo de triaje, y si les muestro esta diapositiva porque lo hemos presentado durante muchos años en varios congresos, fue una presentación que yo hice hace como 7 años de triaje, y me devuelvo aquí porque es una propuesta que estamos trabajando en Colombia hoy, y es una propuesta que está casi puesta hoy en Ministerio de Protección Social o Ministerio de Salud, para que quede un modelo de triaje a nivel nacional en Colombia. Llega un paciente al servicio de urgencias de cualquier institución, y ¿qué se le pregunta? Por su queja o su síntoma principal. Fiebre, dolor lumbar, dolor abdominal, dolor en el pecho, cefalea. Y la pregunta que sigue no es preguntarle hace cuánto tiene el dolor abdominal, hace cuánto tiene la cefalea, hace cuánto, porque eso así no lo enseñaron y así hemos estado habituados a hacerlo, ¿cierto? No, la pregunta que sigue es ¿existe o no existe una bandera roja? Entonces no le vamos a decir al paciente tiene una bandera roja, porque el paciente no tiene ni idea qué es una bandera roja. Las banderas rojas las tenemos nosotros aquí. ¿Qué es una bandera roja? Una situación
del paciente, inherente al paciente por su antecedente, por su condición, por su edad, ahorita hacemos 3 o 4 ejemplos, que automáticamente genera riesgo. Ya hicimos uno, para que entiendan que esos son triajes de menos de 1 minuto. Ya hicimos uno. Señor, ¿cómo está? O señora, ¿cómo está? Mal porque estoy aquí en urgencias. ¿Usted por qué viene? Porque tengo fiebre. ¿Qué es una bandera roja para el síntoma o el motivo de consulta fiebre? Tener un estado de inmunosupresión. ¿Qué genera un estado de inmunosupresión? El VIH-Sida. Señor, señora, ¿viene por fiebre? Sí. ¿Usted padece de VIH-Sida? Sí. Se acabó el triaje. Porque esa situación ya le genera al paciente un riesgo. Así los signos vitales de ese paciente estén totalmente normales. Por esa razón, si un paciente tiene un motivo de consulta y una situación de riesgo, el triaje es 1 o 2. O sea, es una situación emergente o una situación urgente. Ahí me disculpo con una cosa porque no sé cómo clasifican ustedes los pacientes aquí en urgencias. ¿Colores o números? Colores. ¿Cuál es el color más grave? Rojo. Para nosotros en Colombia, ese rojo es el 1, o sea, el emergente. Después del rojo sí que queda aquí. Amarillo. Para nosotros el amarillo es el 2. Después del amarillo, ¿qué sigue? Verde. Ok, el de nosotros es el 3 y ya vamos a llegar allá. Cefalea. Vamos a hacer 4 ejercicios para que eso quede claro. ¿Por qué viene, señor, señora? Por cefalea. Ah, bueno, esperen, ya que hablamos de fiebre. Entonces, ojo pues que no solo el VIH-Sida es para fiebre bandera roja, ¿no? Hay una serie de banderas rojas que ese modelo de triaje debe definir. ¿Cuáles son las banderas rojas para fiebre? ¿Cuáles son las banderas rojas para cefalea? ¿Cuáles son las banderas rojas para dolor abdominal? ¿Cuáles son las banderas rojas para dolor torácico? Otra bandera roja para fiebre, por ejemplo, que se les venga a la cabeza por antecedentes del paciente. Señor, señor, ¿usted por qué viene? Por fiebre. Ok, entonces usted le va a empezar a preguntar, ¿usted sufre de VIH-Sida? No, pero no es la única pregunta. ¿Cuál? No, pero ese es otro síntoma. No, asociada como antecedente. Una infección. Sí, vengo por fiebre y yo soy portador de un germen drogo resistente, multidrogo resistente. Yo tengo una Klebsiella, pues yo no, pues ese paciente. Tengo una Klebsiella en la orina diagnosticada y es un germen muy agresivo. Se acabó el triaje. ¿Qué opinan de ese paciente que está en quimioterapia? Porque la quimioterapia baja las defensas. Y el punto crítico del bajonazo de defensas después de una quimioterapia es del día 7 al día 14. Y es cuando los pacientes hacen una cosa que se llama neutropenia. Y si llegaron con fiebre y el paciente tiene ese antecedente, tiene que empezar el proceso de atención urgentemente, porque probablemente el diagnóstico va a ser una cosa que se llama una neutropenia febril. Y una neutropenia febril es una emergencia. ¿Me entienden a dónde queremos llegar? Señor, ¿usted por qué viene? Por dolor de cabeza. ¿Todos los pacientes de dolor de cabeza son graves? No. ¿Cómo vamos a detectar en el triaje cuáles son o pueden ser los más graves? Preguntando por las banderas rojas para cefalea. Una bandera roja de este tamaño, más grande que esta clínica para cefalea. Un paciente anticoagulado. Porque si el paciente está anticoagulado, puede tener, ¿qué acá arriba? Una hemorragia cerebral. ¿Y cuál fue su queja y qué está sintiendo en ese momento? Dolor de cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Ya estamos haciendo solo 2 ejercicios. Que si un paciente tiene cualquiera de los motivos de consulta y ese modelo asistencial lo tiene definido, y créanme que aquí nos podríamos quedar 3 días. Créanme, 3 días, porque eso dura la capacitación que en la universidad hacemos solo en triaje en urgencias. En este momento la están haciendo en Medellín mis residentes.
Nos podemos quedar 3 días haciendo ejercicios sobre esta misma diapositiva, porque hay banderas rojas para fiebre, para dolor abdominal, para dolor lumbar, para cefalea, para dolor torácico, para dificultad respiratoria, para cuadros edematosos, para prácticamente todo hay banderas rojas. Entonces, si ese paciente tiene ese motivo de consulta y una bandera roja, ese paciente automáticamente, ¿qué es? ¿Un triaje 1 o un triaje 2? O sea, ¿es una urgencia o es una emergencia? De ahí no se le sale. Porque ¿qué acaba de identificar ese triaje? Una situación de riesgo. Y si hay una situación de riesgo, ¿qué hay que empezar a hacer? Una atención inmediata o muy rápida. O sea, triaje para ustedes, rojo o amarillo, ¿cierto? Si no existe la bandera roja, no aparece la bandera roja entre las preguntas que hicimos, ¿a qué se pasa automáticamente? A tomar los signos vitales. Y si los signos vitales están alterados y se relacionan a ese motivo de consulta, y esa alteración de los signos vitales es evidente, ¿qué pasa con este cambio? Le lleva el paciente acá. Señor, ¿usted por qué viene? Por dolor abdominal. Le preguntamos las banderas rojas para dolor abdominal. Les voy a mencionar algunas muy rápidas. ¿Cuáles son banderas rojas para dolor abdominal? Extremos de la vida, o muy ancianos o muy pequeñitos. ¿Cuál es una bandera roja para dolor abdominal? Los diabéticos. ¿Cuál es una bandera roja muy común para dolor abdominal? El paciente que ha consultado más de 3 veces por dolor abdominal. Esa medio bobadita. Señor, señora, ¿por qué viene? Por dolor abdominal. ¿Y usted es diabético? No. ¿Usted? No. ¿Usted es trasplantado? No. ¿Usted ha tenido que consultar más de 3 veces por ese mismo dolor? Sí. Es una bandera roja para dolor abdominal. Ok, pero se hacen las preguntas para dolor abdominal y no aparece la bandera roja. No existe la bandera roja. Entonces, ¿quién le va a discriminar a ese paciente? Los signos vitales. Entonces resulta que el paciente de dolor abdominal no tiene bandera roja, pero usted le encuentra 130 de frecuencia cardíaca y 38 grados centígrados de temperatura. Es normal que un paciente con dolor abdominal tenga 130 de pulso y 38 grados centígrados, o habrá que pensar que ahí está pasando algo. Ok, entonces si no apareció la bandera roja, ¿qué es lo que le identifica el riesgo? La alteración en los signos vitales. Señor, señora, ¿usted por qué viene? Por dificultad para respirar. Y usted le hace las preguntas claves para dificultad respiratoria, las banderas rojas, y no aparece la bandera roja. Pero a los signos vitales usted lo encuentra con 40 respiraciones por minuto y la saturación de oxímetro es de 70. Ok. ¿Qué le discriminó a ese paciente? La alteración en el signo vital. ¿Y para dónde le tira ese paciente automáticamente? Para triaje 1 o para triaje 2. Ese sería un triaje 1. Ok. Y si finalmente no hay bandera roja, no hay alteración en los signos vitales, ¿a dónde hay que llegar? A un examen físico dirigido. Cuando hablamos de examen físico dirigido, es ir a examinar lo que usted considera que tiene que examinar. O sea, si la queja del paciente fue dificultad para respirar, no hay bandera roja, no hay alteración en los signos vitales, ¿qué habría que examinar? ¿Las pupilas? No, los pulmones. Si la queja fue cefalea, no hay bandera roja, no hay alteración en los signos vitales, ¿a dónde habría que ir al examen físico dirigido? Al examen neurológico. Y si se encuentra una alteración al examen físico dirigido, ¿qué ocurre? Triaje 1-2 si esa alteración es grave. Si no ocurre esto, casi siempre la situación no es ni una urgencia ni una emergencia. Y el paciente sí podría esperar. Entonces, ahí está el punto de partida, o uno de los puntos de partida para diferenciar a esos pacientes. Muy bien, llegamos al turno. Pasamos el proceso de atención, digámoslo así, del triaje, y arranca el cambio de turno.
Cambio de turno. ¿Y por qué seguimos diciendo que hay un cambio de turno? Y cuando termina el cambio de turno, nadie sabe quién quedó con este paciente y quién quedó con el paciente de allá y quién va a ser responsable de revisar los paraclínicos de este paciente y nadie va a quedar responsable de revisar la radiografía de este otro paciente. Se hizo una actividad que se seguirá llamando, mal llamada, cambio de turno. Mal llamada. Porque realmente un cambio de turno no es un cambio de turno porque estamos cambiando un horario de trabajo, pero realmente no estamos haciendo lo que realmente debe hacer un cambio de turno, que es esto, muchachos: entrega y recepción de pacientes. Un cambio de turno debe decir: yo llegué al turno, yo salgo del turno, usted está llegando al turno, yo le entregué estos pacientes a usted, así lo hagamos todos juntos, y usted va a ser la responsable de los pacientes que yo tenía hasta que usted cambie el turno, porque si no los pacientes quedan sin dueño. Y cuando hablo sin dueño, quedan sin dueño médico, sin dueño enfermera, sin dueño técnico. Entonces el cambio de turno realmente no es un cambio de turno, es una entrega y recepción de pacientes con gente responsable de esa entrega y recepción de pacientes. Y siempre todo el grupo de trabajo tiene que estar enterado de quién quedó con ese paciente. ¿O será que es poco frecuente que el turno empezó a las 7 de la mañana y un paciente que está en una camilla X, a las 9 de la mañana llegan los exámenes, llega la radiografía, llega lo que supuestamente estaba pendiente por llegar para definirle la conducta al paciente, y se informa que ya llegaron los exámenes y nadie sabe quién era el paciente, nadie está enterado quién era el paciente, nadie sabe qué pasos a seguir con el paciente. ¿Eso es común o es poco común? Es muy común. Entonces, ¿hubo un cambio de turno o hubo una entrega y recepción de pacientes? Hubo un cambio de turno. ¿Y eso a qué va a llevar? Que si nadie define el paciente, ¿en dónde se va a quedar el paciente? En esa camilla. ¿Y eso va a generar qué? Saturación. Y si nadie sabe si hay que hospitalizarlo, si hay que remitirlo, si hay que darle de alta, si lo podemos enviar para la casa, ¿va a haber flujo de pacientes? No. Entonces miren que detalles del día a día generan ese tipo de dificultades. Ahora se los mencioné y lo quiero insistir aquí: hay que reevaluar a los pacientes, hay que volverlos a interrogar. No se sienta a leer las historias clínicas sin ir a preguntarle al paciente. Ese es el otro fenómeno que estamos viendo. Se cambia el turno o hay entrega y recepción de pacientes y la gente se dedica a leer las historias clínicas de lo que pasó, como a leer un libro, pero nadie se va camilla por camilla después de que se cambia el turno a ver: venga, ¿usted cómo siguió? Cuénteme cómo va. Usted fue el que vino por dificultad para respirar, ¿qué está sintiendo? Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. ¿Los pacientes más graves tienen que estar en las camillas para pacientes más graves? Claro. ¿Y los pacientes con casos menos severos, traumas simples, por ejemplo, un trauma de tobillo, tendría que estar necesariamente ocupando una camilla? ¿O ese paciente podría estar en una silla adecuada, apropiada, etcétera? Claro, entonces usted tiene que saber qué población está atendiendo. Si está atendiendo pacientes graves, menos graves y pacientes de traumas leves en el mismo servicio, usted no los puede meter todos a la misma cola, porque si los mete a la misma cola y le llegan 3 pacientes con cosas leves y detrás viene el más grave, ¿qué va a pasar con el más grave? Quedó de cuarto, de quinto, de sexto en la cola, y no en el triaje, sino en la atención. Entonces esos pacientes tienen que ser ubicados en los sitios adecuados y en los sitios específicos para poderlos atender. Vuelve y aparece el tema del flujo de pacientes. Hay que tener muy claro, ya se los mencioné, la teoría de las colas, cuáles son el tipo de pacientes que usted está viendo en el servicio de urgencias, en dónde están los cuellos de botella, entender que un paciente llega a un servicio de urgencias y alguien tiene lo más rápidamente que contarle o que decirle: venga, ya lo voy a ver si lo suyo es muy grave o no es grave, porque en los servicios de urgencias aparece una cosa que les insisto ahora, que está muy relacionada, que se los mencioné ahora, con la satisfacción de los pacientes, y se llama así: la psicología de la espera. Salgámonos de la atención en salud, salgámonos de la atención en salud. No hay peor frase en un servicio de urgencias, porque nos podemos salir de ahí.
que a usted le digan como paciente, como familiar de un paciente, tiene que esperar. A menos que ya se sepa que el paciente tiene o no tiene una condición grave. Si usted va a un restaurante y a usted le dicen que tiene que esperar 2 horas a que le sirvan el plato que usted acaba de pedir, ¿usted qué hace normalmente? Me voy, claro. Yo haría lo mismo. Y si usted va a cine y hay una cola de 150 personas para comprar la boleta y usted quedó de 151 y nadie le dice, venga, no, vamos a poner 3 taquillas más, esto va a agilizarse y todo lo demás, y le dicen, tiene que esperar, ¿usted qué haría normalmente? No espero, yo también me voy. Y si usted llega a un servicio de urgencias, si no nos veamos como pacientes o como familiar de paciente, y usted se sienta en una sala de espera y pasan 10 minutos, y pasan 15, y pasan 30, y pasan 50, y nadie se ha enterado de usted por qué está ahí, eso genera angustia. Claro, el problema es que muchas veces no hay a dónde irse, porque es la única opción que el paciente tiene si es una provincia. Es la única opción que el paciente tiene si su seguro le cubre solo en ese hospital. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento en esa sala de espera? Me van a dejar morir, aquí no tienen a nadie, aquí se murió mi tío hace 4 años y cayó muerto y se armó el... Iba a decir una grosería, no la voy a decir. Claro, esa es la teoría de la espera, y eso tenemos la psicología de la espera, y eso hay que tenerlo muy claro en la cabeza. Me voy a saltar esta por cuestión de tiempo y les voy a mostrar una cosa puntual aquí. En este documento yo tuve la oportunidad de estar con ellos por allá en 2003 o 2004, cuando yo estuve con ellos en Israel viendo una cosa, cuando empezamos a trabajar ese tema de flujo de pacientes y todo lo demás. Después lograron hacer esta publicación y obviamente han hecho muchísimas más. Es un hospital al norte de Israel que se llama Rambam Medical Center, y entonces es uno de los ejemplos de eficiencia en el mundo de servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque no hay teoría de las colas. ¿Por qué? Porque su tiempo de estancia en urgencias, su indicador de tiempo de estancia en urgencias son 3 horas. ¿Por qué? Porque tienen un triaje absolutamente efectivo. Pero principalmente, ¿por qué? Porque toda la institución, no quiere decir que se mueve para que urgencias fluya. No, toda la institución se mueve para que el flujo de pacientes dentro de la institución sea el más apropiado. Y todo el mundo da las altas tempranas, siempre hay camas disponibles, la gente tiene que dar la alta en los pisos a las 9 de la mañana, ya tienen las altas hechas y todo lo demás. Y entonces alguien dirá, pero eso lo escriben ellos y ¿qué impacto tiene? El impacto es enorme en el siguiente sentido. Ese hospital tiene 1.200 camas. 1.200 camas hospitalarias. ¿Cómo se imaginan ustedes? Hago la seña porque normalmente los servicios de urgencias son en el primer piso por obvias razones. ¿Cómo se imaginan ustedes el servicio de urgencias de un hospital que tiene 1.200 camas? ¿Cuántas camillas se imaginan en urgencias? Para un hospital de 1.200 camas. No me digan un número, pero muchas, ¿cierto? Por ahí 100, 200, alguien dirá 300. Esta gente trabaja con 30 camillas en el servicio de urgencias. 30 camillas en el servicio de urgencias para 1.200 camas. ¿De qué depende ese servicio de urgencias? De que cuando ellos dan la orden que este paciente hay que operarlo porque tiene una vesícula inflamada por cálculos, ¿para dónde va el paciente? Para cirugía. Y no es hay que esperar el turno quirúrgico, es que el cirujano no ha llegado, mejor hospitalice, lo dejan en urgencias porque el cirujano que va a operar la vesícula viene mañana. No, se opera ya. Un problema gravísimo es la ronda hospitalaria en cualquier institución en el mundo. Las famosas altas. Les repito, a las 9 de la mañana en ese hospital, no es que ya le han firmado el alta al paciente. No, el paciente ya ha estado de alta porque las rondas empiezan a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana los pacientes que se van a ir para la casa ya se han ido, ya les han hecho el proceso administrativo, ya han tenido que pagar lo que han tenido que pagar
y ya la cama está lista para recibir un próximo paciente. Si el paciente va para la unidad de terapia intensiva, mueven las unidades de terapia intensiva, aquí también se llaman intensivos e intermedios. Eso, entonces no es una rigidez entre intensivos e intermedios, no. Si un paciente necesita cuidado intensivo, pero solo hay cama en cuidados especiales, convierten un cubículo de especiales o de intermedios en intensivo. O sea, son móviles en su funcionamiento y funcionan y tienen flujo de pacientes apropiados, estancias apropiadas. Por obvias razones es uno de los hospitales más seguros del mundo. En un hospital, les repito, de 1.200 camas con 30 camillas en el servicio de urgencias. ¿A punta de qué? De trabajo eficiente y trabajo en equipo eficiente, porque es que la clave para el trabajo eficiente son los equipos de trabajo. Acuerden que los procesos pueden estar escritos en el papel. Los flujos, los lineecitas, los flujogramas pueden estar escritos en el papel. Todos los procesos están perfectamente escritos y pueden ser perfectos al leerlos. Pero ¿de quién dependen los procesos? De las personas. Si no hay personas, no hay procesos. Y para que esos procesos funcionen, ese equipo tiene que estar alineadito para que el trabajo sea absolutamente eficiente. Muy bien, eso es lo que quería contarles respecto a esos dos temas que creo que logré juntar, de flujo de pacientes y de saturación de servicio de urgencias.